Mientras el apóstol Pablo coloca en gran estima los dones espirituales al punto de escribir con toda claridad en 1 Corintios 14:1, procurad los dones espirituales, para nosotros como iglesia en general, sin duda es uno de los puntos más problemáticos y a veces hasta despreciados. Tenemos congregaciones donde los dones espirituales son resaltados enfáticamente, insistiendo que cada creyente debe buscar una iglesia llena de ellos. Según su enseñanza, congregarse donde no operan abundante y visiblemente los dones es un grave error. Por el otro lado, tenemos congregaciones que niegan la vigencia de gran parte de los dones espirituales y ellas resaltarán enfáticamente, insistiendo enseñanza tras enseñanza, que las iglesias donde se cree en la vigencia de dones como profecía, lenguas y sanidad son una farsa, un engaño. Por tanto, tienes que salir de allí urgentemente. Tanto los unos como los otros puntualizarán sin descanso que ellos son superiores, ya sea porque sí creen en la vigencia de todos los dones espirituales o porque no. Incluso usando esto como una forma de crecimiento de iglesia, donde supuestamente estos temas son insistidos por el celo santo, pero en realidad no es más que, como alguien lo expresó, un pescar dentro de la pecera. Y esto ha traído todo tipo de divisiones, críticas de unos a otros, burlas, menosprecios, salida de miembros, heridas y el siempre destructivo orgullo de pensarse más maduro y superior. A esto hay que añadirle, por un lado, que algunos han sido tan inmaduros en el uso de los dones espirituales, incluso hasta abandonando la preeminencia de las Escrituras, que en muchas ciudades del mundo la iglesia cristiana es vista como la reunión de gente lunática. Y por el otro lado, en la huida de estos excesos y hasta falsas manifestaciones espirituales, muchos han formado congregaciones secas donde ya no parecen necesitar en absoluto la obra continua del Espíritu Santo. Llamativamente, a pesar de todo esto, el Espíritu Santo, quien sabía que todo esto sucedería, guió a Pablo a escribir: procurad los dones espirituales. 1 Corintios 14:1. Llamativo, ¿no? ¿Por qué? A veces pareciera que la forma más efectiva de evitar todos estos problemas fuera arrancarlo de cuajo. Terminemos con todo lo que pueda permitir que haya excesos en las congregaciones. Todo lo que sean dones espirituales, guía del Espíritu Santo, Dios me habló, sanidades, hechos extraños, etcétera, etcétera, mejor fuera. Esto como que parece más sabio, parece más seguro. El problema con esto, pues no tenemos permiso para definir qué es la iglesia, cómo debe ser, qué debe hacer y qué debe suceder. La iglesia no es nuestra. Nosotros solamente debemos sujetarnos a lo que Dios determinó acerca de la iglesia. Y eso lo podemos aprender estudiando las Escrituras. Allí Dios habla infaliblemente. Por lo que, ¿tiene Dios en cuenta que por nuestra debilidad hay peligros en la obra del Espíritu Santo a través de la iglesia? ¿Tiene Dios en cuenta que por nuestra debilidad el uso de los dones puede abrir la puerta a ciertos excesos y desvíos? La respuesta es obvia, sí. ¿Cuál es el remedio para todo esto según Dios? ¿Prohibirlo? ¿Negarlo? ¿Apagarlo? La respuesta es no. El remedio bíblico es el orden, la prudencia, los límites, la sabiduría. El ejemplo más conocido de esto lo encontramos en la iglesia de Corinto. Según 1 Corintios 1:7, no les faltaba ningún don, pero estaban llenos de divisiones, contiendas, por lo que Pablo lo llama carnales. Y su inmadurez lo llevaba a hacer un uso tan descontrolado de los dones espirituales en sus reuniones que les dice que si entra alguna persona nueva va a pensar que entró en un manicomio, como vemos en 1 Corintios 14:23. ¿Qué solución encuentra Pablo a esto? En 1 Corintios capítulos del 12 al 14 vemos, primero, ayudando a diferenciar la verdadera profecía de la falsa, explicó: os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Segundo, les enseña que los dones no deberían hacerles pensar que son superiores, ya que no son señales de madurez. Tercero, les explica que si no son motivados en su uso de los dones por el amor hacia los demás, no son nada. Cuarto, los dones deben ser usados en el orden de Dios, pues Dios no es Dios de confusión, así el mandato es claro: hágase todo decentemente y con orden. Para Pablo, prohibir o minimizar los dones era como si a un paciente se le da un remedio que es peor que la enfermedad. Él escribe a los tesalonicenses: no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. 1 Tesalonicenses 5, versículos 19 y 20. Al menospreciar las profecías, apagarían al Espíritu Santo. Pero, ¿y los peligros de permitir la profecía?
Pues él, en el siguiente versículo de 1 Tesalonicenses 5, agrega el orden que puede establecer un liderazgo maduro de la congregación. Examinadlo todo, retened lo bueno. El liderazgo de la congregación puede desarrollar una supervisión en amor y sabiduría para saber cuándo y qué, e incluso supervisar el carácter de aquellos que se sienten impulsados a ejercer algún don. Jesús enseñó que no debemos considerar la profecía de ninguna persona cuyo fruto en su vida es malo. Mateo 7, versículos del 15 al 20. El apóstol Juan también encontró en algunas congregaciones peligros en el uso de los dones espirituales. Por eso escribe en 1 Juan 4, del 1 al 3, que si alguno ejerciendo el don de profecía decía que Jesús no había venido en carne, ese era un falso profeta. No existe pasaje bíblico que asegure o al menos dé a entender que algunos dones espirituales cesarían ni apenas menguarían. No existe. Como explica el Diccionario de Teología Bíblica Baker, no existe texto que revele que los escritores del Nuevo Testamento apenas sospecharan de la conclusión de una era con la muerte de los apóstoles o la terminación del canon. Martin Lloyd-Jones alguna vez dijo, el más grande pecado de la iglesia evangélica es querer meter a Dios en una pequeña caja. ¿Qué debe hacer la iglesia ante los posibles excesos o desvíos en el uso de los dones espirituales? Lo que se debe hacer en todo, ordenarlos conforme a lo que Dios manda en las Escrituras. Algunos de nuestros hermanos hoy en día nos dicen, desecha estos dones espirituales, no están vigentes. El apóstol Pablo dice, procurad los dones espirituales. ¿A quién les parece que debemos hacer caso?